Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caram. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted por invitarme. Don Guillermo, con usted es un momento apropiado para debatir el panorama económico nacional e internacional. Creo que con la autoridad que usted tiene, el dominio y la asertividad en los distintos escenarios que expone, tanto su teoría como su realidad económica, es un momento más que apropiado este. Hubo una eliminación de las restricciones, o una suspensión, más bien dicho, de protocolares a nivel de prevención del COVID. ¿Qué significa esto para la actividad económica? Una mayor reactivación, una mayor reapertura, un crecimiento. Bueno, yo te confieso que nunca creí que una actividad económica empresarial bien protocolarizada era un obstáculo para la sanidad, la preservación de las condiciones de salud del pueblo dominicano. Cuando escuchaba que personas presentaban la dicotomía o economía o salud, siempre lo consideré un absurdo. Yo creo que las actividades económicas las empresas siempre conservaron sus protocolos y tuvieron el cuidado debido. Lo que sí veía como vinculante a la expansión de la pandemia era otro tipo de actividades, espectáculos públicos, por ejemplo, los clásicos llamados teteos, y con la imprudencia ciudadana que gracias a Dios se ha manifestado contrario últimamente. Por eso nunca vi un problema de disyuntivo, de una dicotomía entre economía y salud. Creo que de hecho la reactivación de la economía ha sido notoria, y eso te demuestra que no hay esa vinculación que muchos sectores temían. Quiere decir entonces que esta mayor apertura no va a ser obstáculo para que continúe ese dinamismo. No, de ninguna manera. Te repito, no vi nunca correlación entre una cosa y otra. Lo que siempre vi y veo todavía es que hay una correlación entre la imprudencia y la expansión de la pandemia o del COVID, de cualquier virus, porque no es solamente el COVID. Tú te pones a analizar las medidas fundamentales para evitar el contagio de este virus, no difieren de las clásicas que siempre se han recomendado para cualquier otro virus. Incluso el día pasado leía un libro sobre la peste negra en la Edad Media, y las medidas eran las mismas: protección, distanciamiento, evitar aglomeraciones, lavado de manos, y eso es lo que fundamentalmente debemos tomar para evitar que este virus y cualquier otro virus se expanda. En 2021 cosechamos, a pesar de los embates de la pandemia, crecimiento económico, recuperación de empleo, dinamismo en sectores que tuvieron al borde del colapso durante el auge de la pandemia, la volatilidad del COVID-19. ¿Qué vislumbra usted este año con respecto a estos sectores? Mira, voy a repetirte lo que he estado repitiendo muchas veces en estos días. La democracia dominicana durante 55 años ha tenido 6 presidentes. En todos en sentido general, con excepciones de algunos momentos críticos, la economía dominicana ha crecido, con excepción de la sequía de los 60, la creación de la OPEP, que comenzó el cártel petrolero, la quiebra de bancos aquí en Dominicana y la crisis hipotecaria financiera en Estados Unidos, las guerras. La guerra del Golfo Pérsico afectó mucho, y ahora la pandemia. Pero en todos los casos la economía dominicana se ha reanimado, ha respondido.
y ha respondido positivamente. Ahora no fue la excepción. Y pienso que ya que está controlándose, no controlado, sino controlándose la expansión de la pandemia, pienso que no hay ningún motivo para temer que haya una contracción económica. Bueno, mucha gente piensa que la guerra ruso-Crimea, ruso-Ucrania, ruso-europeo por Ucrania, que la guerra pudiera causar un desequilibrio. Yo soy quizás optimista, quizás porque eso es lo que quiero que sea, que no va a haber guerra, lo que va a haber es un pulseo, lo que está viendo es un pulseo. Claro que el pulseo está afectando las economías porque hay un problema de aumento de precios de los hidrocarburos que ha agravado la reactivación económica, que ha tenido dos velocidades diferentes, porque la inflación que estamos viviendo internacional y nacionalmente se debe a que la demanda se ha reactivado más rápidamente que la oferta. Y es más fácil consumir más que ofrecer más, porque ofrecer más significa producir más, y producir es un proceso. Imagínate el campo, hay que sembrar, hay que cultivar y hay que cosechar. No, la demanda tiene una reacción inmediata. Pero yo pienso que el año va a seguir el mismo ritmo de crecimiento económico, y eso es algo que nosotros debemos observarlo. Claro que pudiera pensarse en que pudiéramos crecer más o sobre todo crecer mejor, porque yo creo que lo que hay del crecimiento económico no es tanto el ritmo o la tasa, si crecimos 5, 10, 15 o 12. No, lo importante en el crecimiento económico dominicano es el modelo de crecimiento económico, que pudiera ser mejor. Pudiera ser mejor porque en sentido general preveo que hay un rezago agropecuario. Nosotros estamos teniendo un crecimiento agropecuario de un 2% anual, cuando la economía global crece a el 6% o el 12% el año pasado, pero el año pasado fue una excepción porque fue en comparación con el 2020. Pero en sentido general, si la economía agropecuaria está rezagada en cuanto al ritmo de crecimiento con relación al Producto Bruto Interno Total, y mucho más si la comparamos con algunos sectores, algunas actividades particulares, como es el caso del turismo. 30% del turismo frente a 2% del agropecuario es un desbalance muy importante. De manera que creo que debemos procurar una economía agropecuaria más dinámica para que por lo menos se equipare a las demás. Y otro aspecto que en general pienso que debemos procurar para mejorar la calidad del crecimiento económico es que sea una economía menos rentista, menos especulativa, que sea más productiva, más generadora de puestos de trabajo. Nosotros estamos teniendo una economía predominantemente rentista, donde las decisiones de inversión de las personas, de las instituciones y de los bancos obedece a la tasa de interés tan elevada que se están pagando principalmente por el propio gobierno para cubrir sus déficits fiscales. Yo creo que eso sería bueno modificarlo para mejorar la calidad del crecimiento económico. Ahora, para que el gobierno no tenga déficit fiscal, tiene que haber una reforma fiscal. No una reforma tributaria como a veces escucho en la promoción y en la defensa de parte de sectores de opinión y del propio gobierno. No, una reforma fiscal que incluye también el componente del gasto, para mejorar la calidad del gasto, para reducir el gasto. Hoy estamos teniendo un gasto las recaudaciones se consumen en gasto corriente, en burocracia, en subsidios y en intereses de la deuda. Eso no puede seguir así. Entonces tenemos que procurar que el Estado deje de ser deficitario para que no tenga que captar dinero del público ofreciendo tasas de interés elevadas que hace que succione dinero privado que pudo haberse quedado en la economía para producir más, y en lugar de eso va hacia el Estado para comprar títulos de deuda, a veces del propio Estado a través del Ministerio de Hacienda, a veces del Banco Central,
pero en sentido general succiona dinero de la economía e impide que la economía privada se expanda al ritmo de su potencial. En el caso del crecimiento económico de República Dominicana se ha producido un debate. Muchos expertos atestiguan del manejo correcto y asertivo de la política económica, de la política regulatoria en ese sentido por parte de la gobernación del Banco Central. Ahí entró también en juego una discusión política acerca de la fiabilidad, la autenticidad o no del crecimiento económico. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, yo creo que las cifras del Banco Central son cifras muy vigiladas internacionalmente y podrán tener algunos cuestionamientos para mejorarla o perfeccionarla, pero en general tienen un nivel de credibilidad satisfactorio. Hoy en día hay toda una comunidad económica internacional que vigila esas cifras. Y no hay posibilidad de una manipulación como en unos tiempos se solía hacer. De manera que yo me inscribo en la confianza en las cifras del Banco Central y en las políticas que el Banco Central está adoptando para el manejo de la economía en lo que al Banco Central le compete. Porque hay cosas que también se le sobrecargan, se le exigen algunos cuestionamientos al Banco Central sobre lo cual no tiene competencia. En algunos muy sensibles. Por ejemplo, en el tema de la inflación, el Banco Central ciertamente tiene que velar porque haya la cantidad de dinero que al mismo tiempo provoca un crecimiento económico, pero también con un control de inflación. Y por eso es que maneja la masa monetaria y siempre recurre a las tasas de interés. Pero la inflación no es un problema que debe dejarse solo en manos del Banco Central. Si el Banco Central adopta políticas restrictivas, como últimamente ha tenido que hacer, es porque el gasto público es expansivo. Entonces hay que equilibrar las cosas. Imagínate que el Banco Central fuera tan expansivo como es el gobierno. Entonces crearíamos una abundancia de dinero en circulación que ante muchos pesos en circulación y la misma cantidad de dólares produce una devaluación y en consecuencia una inflación. De manera que eso es algo que tenemos que pensar que no todo es competencia del Banco Central. Yo entiendo que aquí hay temas que competen al gobierno central, el tema fiscal particularmente, el gasto, el procurar que haya una mayor oferta de bienes para que a mayor oferta y a igual demanda los precios tiendan a bajar, porque lo que el Banco Central puede hacer es de corte coyuntural. Pero si nos vamos a los componentes estructurales de la economía, ahí hay que fortalecer el aparato productivo y el gobierno tiene mucho que ver, particularmente pensando en la agropecuaria. Creo que la agropecuaria es un sector neurálgico en estos momentos. No voy a decir que tenemos que volver a la consigna de hace 50 años de que el país esta es una economía esencialmente agropecuaria. No. Yo sé que hay otras actividades que son más dinámicas en el momento, pero no que decaiga tanto. Y sobre todo que la agropecuaria tiene repercusiones sociales, demográficas, en el empleo rural para que no haya migración. Y si eliminamos o disminuimos la migración, disminuimos los hacinamientos urbanos que tanto daño hicieron en esta pandemia. Tú recuerdas que una de las consignas fundamentales eran mantengan distanciamiento, eviten aglomeraciones. Y aquí hay barrios urbanos que la población vive hacinada, vive aglomerada. ¿Cuántas personas hay en el país que viven en una pieza de 4x4 y una familia de 5, 6 hasta 7 personas? En los barrios que la calle que los separa a veces de 2 o 3 metros, que no conservan el distanciamiento que recomiendan para que no haya propagación del virus. Entonces, y además la agropecuaria tiene también efectos ambientales y hasta migratorios
internacionalmente, porque una agropecuaria abandonada es un factor de atracción para una actividad económica ambulatoria como es la quema de leña y de carbón, o la quema de bosques para leña y carbón. De verdad que hay demasiados beneficios para un sano crecimiento de la economía y de la vida del dominicano alrededor de la agropecuaria. Creo que a nivel de política económica global debe hacerse un esfuerzo para fomentar la economía productiva y minimizar el efecto de la economía rentista especialmente centrada en la agropecuaria, para lo cual el Estado tiene que tener, el gobierno tiene que tener los déficits que está teniendo, dejar de tener los déficits que está teniendo hasta ahora. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ingeniero Guillermo Carán, exgobernador del Banco Central. Ha orquestado estas maniobras en el pleno invierno, donde la demanda de combustibles es mucho mayor que el gas, tanto de gas como de petróleo, y en consecuencia los temores son, las acciones del gobierno ruso son más sensibles económicamente. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, actualmente suenan las amenazas con tambores de guerra entre Ucrania, Rusia, etcétera. Los Estados Unidos la OTAN ha estado haciendo advertencias acerca de la política rusa hacia Ucrania. No hay dudas de que esa zona es altamente rica en yacimientos y geoestratégicamente también representan un gran poder mundial. Esto pudiera amenazar con alguna volatilidad en los mercados. Evidentemente, no solamente pudiera, lo está. El efecto en los precios de los combustibles se está notando ya. Hay que observar que Rusia es muy inteligente. Rusia ha orquestado estas maniobras en el pleno invierno, donde la demanda de combustibles es mucho mayor que el gas, tanto de gas como de petróleo, y en consecuencia los temores las acciones del gobierno ruso son más sensibles económicamente. Y esto puede pasar en el término de 2 o 3 meses. Por eso tengo mi esperanza, como te dije ahorita, de que estos sean, vamos a decir, preparatorios, maniobras que no van a culminar en una guerra propiamente dicha. Pero, por supuesto, hay que prepararse para. Y tú me vas a perdonar la insistencia. Cuando un gobierno, una nación, sobre todo una nación pequeña como la nuestra, para prepararse a este tipo de contingencia que genera un conflicto internacional de esa magnitud, porque una de las cosas más importantes de este escenario es que los oleoductos rusos que llevan petróleo a Europa pasan por Ucrania. ¿Quién sabe si ese sea, además de la posición estratégica que tiene Ucrania, particularmente la península de Crimea, que ya está bajo dominio ruso, quizás ese sea el nudo gordiano del conflicto, proteger las inversiones rusas en medios de transportación de combustibles, de gas fundamentalmente. Pero pienso que para prepararse para esa contingencia tiene que haber una situación fiscal mediante la cual el gobierno tenga capacidad de maniobra. Y la realidad es que no se está teniendo. Bueno, el pasado viernes salió una información pública, espeluznante. La empleomanía dominicana pública está aumentado en el presente gobierno. Los subsidios han aumentado. Los intereses de la deuda, bueno, recientemente se anunció una renegociación de la deuda, que por cierto, muy interesante, deuda nueva, pagando deuda vieja.
pero ojalá y el esfuerzo de las autoridades no se concentre tanto en renegociar deuda, sino en eliminar que haya deuda, para que no tengamos que seguir incrementando el endeudamiento. Entonces pienso que, y vuelvo a caer en lo mismo, pienso que para tener una capacidad adecuada de maniobra que nos permita enfrentar contingencias internacionales, tiene que haber una situación fiscal diferente a la que tenemos hoy. No podemos, so pena de someter al pueblo dominicano a un proceso intenso de devaluación y de inflación, no podemos seguir manejando la fiscalidad como se ha hecho en los últimos años, yo diría prácticamente en todos los años del presente siglo, solo que como una bola de nieve, a medida que va aumentando los años, el problema es mayor, con un sistema de fiscalidad, con una fiscalidad en la cual los gastos corrientes, las cargas fijas del Estado, sin inversiones, no puedan financiarse con las recaudaciones. Las recaudaciones se consumen con esas cargas fijas. Y entonces caemos en lo mismo, en una reforma fiscal. Por supuesto, no soy, no es exclusivo de mi pensamiento de que el nudo gordiano de la economía es la fiscalidad. Todos los pensamientos económicos han girado sobre una fiscalidad. Algunos piensan que debe ser expansiva, otros restrictiva, pero cada cosa tiene su momento. Ahora, en estos momentos internacionales, yo creo que se impone más que nunca una política, una situación fiscal que permita tener excedentes para poder financiar las inversiones y los activos fijos que requiere el proceso de desarrollo nacional, sobre todo la agricultura. Algunas escaramuzas, por ejemplo, en el este de Ucrania, este lenguaje bélico que se mantiene en los últimos días acerca de la situación geopolítica que se origina allí y el comportamiento de los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Cómo pueden estos factores influir en la economía? Están influyendo, pero tú usaste la palabra adecuada, son escaramuzas. Ahí hay una política muy inteligente, a veces hasta de decir una cosa y hacer otra, de decir y pronunciarse a favor del diálogo, pero movilizar tropas. Entonces, por eso que están los organismos de inteligencia de todas las naciones que directamente afectadas, particularmente la de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, que ponen en duda las escaramuzas y las maniobras y los procederes del gobierno ruso. Pero eso refleja, por supuesto, una habilidad que hay que conocer al enemigo en tiempo de guerra, ¿no? Y esa habilidad rusa siempre ha sido una característica fundamental. Tú recuerdas, en la historia nos enseña que lo que hicieron los rusos cuando Napoleón invadió a Rusia, que lo dejaron ocupar Moscú, se fueron, le dejaron la ciudad vacía y la quemaron. Y cuando Napoleón llegó a Moscú, bueno, ¿y qué fue lo que yo conquisté? Nada, me tuve que ir y le ganaron tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando Napoleón se fue, le cogió el invierno y ahí se diezmaron sus tropas. Y ahí perdió la guerra. En la Segunda Guerra Mundial hubo algo parecido. También hubo habilidades de este tipo, pero tenemos que entender que ese pueblo y esa nación ha tenido una historia muy larga en estos procesos bélicos que de alguna manera u otra están recurriendo a ellos en el presente como parte de todo el escenario que están montando en la discusión sobre el tema de Ucrania. Este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader le toca rendir un informe al país acerca de su mandato presidencial. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del presidente, del gobierno en materia económica y cómo entiende usted se perfilaría el alcance del actual gobierno a nivel de ese ejercicio?
Mira, yo veo siguiendo el esquema de pensamiento de que la fiscalidad es el nudo gordiano de la economía, yo veo mucha vacilación gubernamental en el tema fiscal. En 2 ocasiones el presidente ha estado en el ambiente la posibilidad de una reforma, no te voy a decir fiscal. Hubo una vez la tributaria, tú recuerdas que hubo un anexo para el presupuesto de 2021 que se presentó en el 20 con una serie de impuestos nuevos y el presidente la retiró. Ahora, cuando se constituyó el Consejo Económico y Social para conocer las 12 reformas para modernizar institucionalmente el país, se incluyó la reforma fiscal. Eso produjo una inquietud social. Pero es una inquietud social en ambos casos por la mala concepción y el mal enfoque y la mala comunicabilidad del gobierno del concepto mismo de reforma fiscal. Una reforma fiscal no es solo la reforma tributaria, no es solo un tributo. Una reforma fiscal tiene 2 patas, la tributación y el gasto. Y si el gobierno presentara como una manera conjunta un esquema a la ciudadanía, bueno, diciéndole, yo me voy a ajustar, yo voy a dar el ejemplo que me voy a ajustar, voy a reducir los gastos como para proveerme de autoridad moral y solicitar algunos ajustes a la población. Yo creo que la población lo vería mejor. Y también vería mejor si dejara a veces los funcionarios para defenderse de la reforma fiscal, el subconsciente lo delata. Y entonces comienzan a utilizar frases como esta: no hay condiciones ahora para imponer nuevos impuestos. Pero ¿y quién ha dicho que una reforma fiscal o una reforma tributaria necesariamente conlleva aumento de impuestos? También puede conllevar reducción de impuestos, simplificar trámites tributarios, como han recomendado todos los organismos. Bueno, yo soy reformista. Yo fui funcionario del gobierno de Balaguer, soy dirigente del Partido Reformista Cristiano. Nosotros hicimos una reforma fiscal en el año 92. Bueno, se culminó en el 92, pero fueron 3 años, un proceso de 3 años, que entre la concepción y la implementación se llevó esa reforma. E incluso muchos le temen al efecto político de una reforma fiscal. Nosotros hicimos una reforma fiscal en un clima político de confrontación, porque tú recuerdas que en los 90 Juan Bosch no reconoció el triunfo de Balaguer. Tú recuerdas que la consigna de Bosch era: hay que llevar al gobierno la legalidad. Entonces, en un clima de crispación política, nosotros hicimos una reforma fiscal y aquí no hubo un tiro, no hubo un muerto por esa reforma fiscal. Y hoy en día todo el mundo la celebra, esa reforma fiscal. Ahora, si es una reforma como la que se hizo en los 80, cuando Jorge Blanco, o una reforma como la que se hizo en Chile hace un par de años, o como la que se intentó hacer en Colombia, que es solo tributaria y para aumentar impuestos, entonces sí, debería preocuparse. Pero si es una reforma integral que incluye el gasto y que incluya la posibilidad de una reducción de impuestos tributarios para simplificar el movimiento, para simplificar los procedimientos, como están recomendando todos los organismos internacionales, aquí no es verdad que va a haber turbación política de ninguna especie. Peor es lo que está pasando ahora, que hay una serie de situaciones propensas para incrementar el déficit fiscal, como es lo que está sucediendo con el mercado de los combustibles. Don Guillermo, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder para ilustrar a la población acerca de factores tan importantes como son los económicos y tratado apropiadamente con la altura que tiene y de autoridad de un experto en estos temas como usted. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caranco. Proseguimos con nuestro contenido.